Luego también existen en este siguiente tema otras estructuras no habituales de los ácidos nucleicos. Una de ellas son la forma de estructura palíndrome del DNA, que son secuencias de DNA en una dirección 3' y 5' que tienen una misma igualdad en cuestión de secuencia. Si vemos esta secuencia hacia una dirección 3 y 5', pues son prácticamente lo mismo como diríamos en la materia de español al derecho y al revés, pues dicen lo mismo, así que en las estructuras palindrómicas de DNA pues sucede eso. Así que luego tenemos algunas repeticiones especulares de los palíndromos de DNA, en donde en una misma cadena encontramos esas secuencias de DNA palíndromes en una misma dirección que tienen la misma secuencia de pares de base. Luego tenemos otra estructura que son las horquillas, que pues son estructuras de DNA que tuvieron cierta complementariedad de base y que formaron entre sí unas uniones, pero son intermoleculares por su puente de hidrógenos base con base, y pues estas formas de horquillas no son muy buenas porque, por ejemplo, si está haciendo la metodología de la PCR, sería muy desfavorable que estas formas de horquillas se presenten en nuestra muestra, así que pues también puede que ocurra eso. Así que tenemos también una estructura de cruciformes que se da entre dos hebras. Esta es la forma de las secuencias unidas, pares con bases, con otras pares con bases, una estructura secundaria pero lineal y que tienen complementariedad. Sin embargo, unas bases dentro de la misma cadena también tienen complementariedad y forman cruciformes, como si fueran las anteriores horquillas, pero estas en una molécula con doble cadena, y pues forman esas estructuras en donde están interactuando bases, pares de bases con otras pares de bases, formándose esos puentes de hidrógenos y los vamos a llamar cruciformes. Ahora, hablando de la estructura del ácido ribonucleico, este ácido tiene una característica de ser un RNA que tiene un polímero de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, pero que están incluyendo a un azúcar de 5 carbonos llamada ribosa, y que también tiene un grupo fosfato y sus bases nitrogenadas, pero en una de ellas, la timina, es sustituida por una base llamada uracilo, que es propia de las pirimidinas. Así que estamos viendo la estructura del RNA en donde pues se cumplen estas características y vemos identificada esa base nitrogenada de uracilo. Así que el RNA tiene una estructura también primaria, que es una cadena lineal de RNA, que pues generalmente lo conocemos. Sin embargo, también el RNA llega a adoptar estructuras secundarias cuando estas moléculas están unidas a través de las fosfodiésteres o nucleótidos, pero las pares de bases llegan a interactuar contra sí y existen regiones de secuencias que llegan a ser complementarias entre sí y que forman este tipo de uniones. Bueno, a este tipo de estructura del RNA, cuando adopta esta estructura, la vamos a llamar estructura secundaria del RNA. Y luego también viene otra estructura terciaria del RNA, cual le vamos a llamar un plegamiento complicado de la estructura secundaria, que también conlleva a interaccionar entre algunas bases alejadas de unas de otras y que han tenido complementariedad entre uno y otro estructura, y que generalmente pues adopta cuando está en su forma biológica realizando esa síntesis de proteínas. Hay tres clases principales de RNA. Este es el RNA mensajero, el RNA ribosomal y el RNA transferencia. También existen otros RNAs que son secundarios y que también tienen importancia biológica, pero de la manera general los principales son esos tres. Así que igual existe RNA mitocondrial, RNA viral, RNA cebador y otros más que están interactuando cuando se están llevando a cabo los procesos biológicos en nuestro organismo.
Las funciones de cada uno de los tres tipos de RNA, por ejemplo, vemos RNA mensajero, que es aquel que va a llevar la información genética al DNA en el núcleo, del núcleo de los ribosomas, en el citoplasma para dirigir la síntesis de las proteínas. Así que el RNA mensajero pues es un RNA, un transcrito primario, un mensaje que reciben los ribosomas para poder iniciar la síntesis. Luego hablamos del RNA ribosomal, es aquel que se encuentra asociado a unas proteínas para formar el ribosoma, y ese RNA ribosomal pues es el que también dictamina si se sintetiza o no el DNA. Por último tenemos el transportador de los aminoácidos al ribosoma, que es el RNA de transferencia y que adopta estas formas que no son típicas del RNA, pero sí para poder hacer su función, que es con los codones y anticodones, para poder reconocer algunos aminoácidos que va a transportar para la síntesis de proteínas.